Yo creo que la idea puede comenzar a desarrollarse si uno piensa que durante muchos años la enfermedad mental se consideró como una enfermedad del cerebro, ¿no? Y que podía ser el paciente, digamos, curado en sí mismo. Y poco a poco se fue descubriendo que uno de los factores que producían, en cierto modo, la enfermedad o la empeoraban, era el aislamiento del paciente dentro de los hospitales psiquiátricos. Ese aislamiento se trató de corregir y de modificar de distintas maneras, pero sobre todo a partir de la década del 50, después de muchas experiencias anteriores, Maxwell Jones en Inglaterra desarrolló el concepto de comunidad terapéutica. Es un enfoque sociológico, digamos así, un aporte sociológico y una terapia de tipo social. Es decir, la convivencia entre los pacientes podía ser utilizada terapéuticamente, cuando en realidad había sido, digamos, un factor que podríamos llamar patogénico o que aumentó la condición de aislamiento en general en los hospitales psiquiátricos clásicos. Yo pensé siempre que el psicoanálisis digamos, aportaba algo mucho más amplio y mucho más profundo y podía, digamos, ser un instrumento muy poderoso para trabajar con los pacientes mentales graves. Empezamos a ver que el trabajo psicoanalítico con pacientes psicóticos, digamos, individual, es decir, bipersonal, no era suficiente. Y había factores que influían sobre el paciente de una manera muy importante y muy decisiva, por decir así, o decisoria, más allá de todo el esfuerzo terapéutico que uno pudiera hacer. Y esos factores, digamos, muy importantes, venían fundamentalmente del medio donde el paciente estaba, digamos, viviendo, es decir, o su familia o el hospital si estaba internado. Y por otra parte, que la historia familiar tenía una importancia muy grande. Entonces empezamos a pensar que la concepción psicoanalítica, la manera de pensar psicoanalítica, debía de alguna manera revisarse para poder aplicarla en un contexto diferente. Entonces, mi enfoque ya en el Borda, ya estando en el Borda, a partir del 60, fue trabajar psicoanalíticamente el proceso terapéutico del paciente psicótico en un contexto familiar. Que después, es decir, familiar quiere decir con la participación de la familia en el proceso terapéutico del paciente. Y entonces poco a poco se nos fue haciendo muy evidente que la comunidad tiene o se organiza o funciona como una estructura multifamiliar. Cambiar la estructura verticalista de autoritaria, por decir así, sí, el médico como la autoridad, etcétera, y poder utilizar los aspectos, digamos, democráticos al servicio de un trabajo terapéutico. Hacer sentir al paciente más cómodo, hacerlo sentir como más, no una persona que, es decir, una persona que tiene una enfermedad y que es una especie de y que está catalogado dentro del servicio a través del diagnóstico, es decir, este es un esquizofrénico, este es un depresivo, este es un psicópata, este es tal cosa, sino hacer que la gente se pueda sentir persona, ¿no es cierto?, con dificultades personales en su mundo interno y en la relación con los demás, y trabajar desde allí para poder ayudarlo. En el proceso terapéutico no se trata de que se cure la enfermedad, porque la enfermedad se va a ir curando a medida, porque la enfermedad está ligada a una inmadurez.
Y las ciertas formas de funcionamiento mental de los enfermos mentales han condicionado desde épocas bastante tempranas un déficit de desarrollo genuinos de lo que podríamos llamar el sí mismo de esos pacientes. Son personas que no han llegado a tener una identidad propia suficientemente consolidada, porque han funcionado mucho a través de identificaciones con otros. Entonces ellos son más bien personajes que personas. En ese sentido, el proceso terapéutico es un proceso a través del cual un ser humano tiene que ir pudiendo ser cada vez más sí mismo y ir pudiendo abandonar los personajes que ha utilizado para poder defenderse de la relación con los demás o de la sociedad. Es agresiva. De la sociedad que viven como amenazante. Es decir, que tienen que como que defenderse, o han tenido que defenderse, sistemáticamente, yo diría, desde la infancia, a través de vínculos o situaciones que podríamos llamar situaciones traumáticas. Dentro de esta perspectiva y de este enfoque, ¿cómo opera los grupos multifamiliares? Bueno, el grupo multifamiliar para mí es la estructura más idónea, en cierto modo, para que una persona pueda encontrar los recursos que le faltan para realizar un proceso terapéutico de redesarrollo. Podríamos definirlo así, un proceso de redesarrollo. Nosotros vemos que los enfermos mentales no son todo enfermedad. El enfermo mental tiene algo así como, se ha dicho, una parte enferma y una parte sana. Pero la curación no significa conservar la parte sana y borrar la parte enferma. Porque no se puede. Porque no podemos hacer cirugía de la parte enferma. Tenemos que conseguir que la parte enferma se vaya transformando y se vaya integrando en la parte sana o a la parte sana. Y la diferencia, Jorge, entre aquellos que hacen terapia, ¿dónde la viste y cómo tuviste que pensarlo? Entre que hacen terapia de un grupo familiar y terapia multifamiliar. Claro, esta es la pregunta que me hacías y que quedaba sin respuesta, ¿no? La idea general sería algo así. La terapia familiar permite al terapeuta señalar las dificultades en las relaciones interpersonales entre los distintos miembros de la familia, en especial el paciente. Y por otra parte hay una cantidad de teorías que se han desarrollado, tú recuerdas muy bien, a partir de Pichon-Rivière, sí. La idea de que el paciente era el emergente de una patología familiar, la idea de que era el depositario de las ansiedades de la familia, una serie de cosas muy, muy interesantes que fueron puntos de partida para poder ir comprendiendo cada vez más la dinámica interpersonal. Pero hay una idea que sería esta: la patología de un paciente está realimentada, por así decir, en forma subliminal, a veces no tanto, a veces manifiesta, pero bueno, muchas veces subliminal, y diríamos un poco también en forma secreta o no evidente por los miembros del grupo familiar. Y entonces el terapeuta tiene que ir haciendo tomar conciencia de lo que está pasando, de cómo sucede, etcétera, etcétera. Ese tomar conciencia se hace muy difícil de tolerar, tanto para el paciente como para los familiares, porque en realidad esos sistemas patológicos y patógenos, que son sistemas que yo defino como de interdependencias patógenas, eso es un concepto que habría que desarrollarlo, ¿no? Sí. Esos sistemas se retroalimentan. Entonces el terapeuta empieza a aparecer como un elemento extraño que viene a perturbar la homeostasis patológica, que es necesaria y a veces indispensable para que la gente no se angustie demasiado. Entonces, cuando vos colocás a una familia en esas condiciones
en un contexto ampliado de otras familias, son las otras familias las que dan el continente emocional necesario, no solamente emocional, sino el continente, por una parte emocional y por otra parte, de poder ver a través de las otras familias muchas de las cosas que uno no puede ver dentro de su propia familia. Es decir, son como una multiplicidad de espejos en donde uno puede verse reflejado. Claro, es un par y no es el terapeuta. Exactamente. Porque el terapeuta, por más que interprete, como es vivido persecutoriamente, evidentemente tiene tanto el paciente como los familiares una tendencia a negar lo que le produce angustia. Mientras que cuando aparece en un contexto ampliado de otras familias y se ven las cosas que dicen otros o lo que les pasa a los demás y uno se compara, ¿no? Y entonces puede enriquecer enormemente el campo psicológico de los fenómenos que son necesarios, digamos, poder comprender para poder entenderse uno mismo, ¿no? El grupo multifamiliar para mí aparece como el instrumento más extraordinario para que la gente pueda hacer procesos terapéuticos.